Se ha puesto muy de moda entre los alumnos de la universidad no coger apuntes. Y como me llamaba mucho la atención, he hecho mi propia investigación sobre el tema a ver cómo gestionan no coger apuntes en clase. ¿Y sabéis qué? Ojalá hubiera hecho yo lo mismo. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo puedes hacerlo y cómo puedes mejorar tu rendimiento académico sin la necesidad de coger apuntes. Si no me conoces, me llamo Josu Gamboa, soy doctor y he sido profesor de la Universidad del País Vasco. Hice un vídeo al detalle, pero las técnicas de estudio más eficaces y eficientes según la ciencia son el active recall y el repaso espaciado, al contrario que las más utilizadas, que son releer, subrayar y hacer esquemas con los apuntes, que la ciencia nos dice que son las menos eficientes. Vayamos al grano. ¿Cuál es la estrategia que podéis utilizar todos los días para no tomar apuntes en la universidad? En primer lugar, toda la estrategia gira en torno a los pilares que he mencionado, el active recall y la memorización espaciada, donde debemos evitar siempre las técnicas de subrayar, releer y hacer esquemas con los apuntes, dado que la ciencia nos ha dicho que son las menos eficientes. La estrategia es planificar, revisualizar, leer, revisar, practicar y repetir. En cuanto a la planificación, cada semana tenéis que estudiar en función de a lo que os vais a exponer en clase. Si veis que tenéis el tema A el lunes, el tema B el martes y el tema C el miércoles, el objetivo es revisar estos temas el día anterior. Si tenemos el tema B el martes, el lunes revisaremos el tema B antes de ir a clase. El hecho de conocer de antemano qué es lo que vamos a ver ese día en clase nos predispone a que guardemos en la memoria mucho mejor esos conocimientos, participemos más activamente en clase y hagamos mejores preguntas. De esta manera vamos a poder profundizar sobre el tema. Vale, sabemos qué vamos a estudiar, sabemos en qué orden lo vamos a estudiar, pero ahora nos falta saber cómo lo vamos a estudiar. Lo primero que tenéis que hacer es haceros una idea general del tema haciendo una lectura rápida de dicho tema. Esto no nos tiene que llevar más de 2 minutos. Si hay algún término en la lección que no entendáis, tenemos que mirarlo para conocer su significado. Esto no nos tiene que llevar más de aproximadamente 10 minutos. Si por alguna razón este término no se os queda, lo que tenéis que hacer es ponerlo en una tarjeta de memorización o en Anki. Anki es una aplicación informática para crear esas tarjetas de memorización. Anki es súper sencillo y es gratuito. Descargároslo, poneros un vídeo en YouTube sobre Anki y empezar a trabajar sin miedo con las tarjetas. Vale, ya sabemos de qué va el tema, ya conocemos el vocabulario o los términos de dicho tema, es el momento de estudiarse el tema. Aquí lo que vamos a hacer es ir leyendo capítulo a capítulo. Al final de cada capítulo nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Cuáles son las ideas principales de este tema y cómo las explicaría con mis propias palabras? Una vez que seas capaz de explicar con tus propias palabras el tema, hazte otra pregunta y es ¿qué me preguntaría a mí mismo para evaluarme sobre este tema? Estas últimas preguntas son las que vamos a poner en las tarjetas de memorización y es así de sencillo. Estás convirtiendo la información que has aprendido en tarjetas de memorización mediante preguntas. Si utilizas Anki, te las va a ir espaciando en el tiempo para que realices el repaso espacial. De esta manera lo que estás haciendo es detener la curva de olvido para afianzar esos conocimientos en tu cabeza y que se queden en esa memoria a largo plazo. Esto es el día antes de clase. Ahora veamos qué es lo que se hace el día de clase. El día de clase, siéntate y presta atención. Entiende todo lo que se dice e intenta tomar parte de manera activa en la clase. Cuando el profesor o la profesora vaya avanzando con las diapositivas o vaya avanzando con el tema, pregúntate a ti mismo qué es lo que este profesor me preguntaría para evaluarme sobre el tema y apúntate esas preguntas. Después las vamos a poner en tarjetas y nos las vamos a estudiar. La parte de revisar es más bien sencilla. Lo que queremos es ajustar esas tarjetas y esas preguntas que hemos creado. Revisaremos que las preguntas realmente nos hagan hacer ese active recall sobre el tema que estamos trabajando. Para ello intenta hacer tarjetas sencillas, con preguntas que vayan al grano y siempre sin perder de vista el tema en general para no perdernos en los pequeños detalles. Ha llegado el momento de revisar esas tarjetas y poner en acción tanto el Active Recall como el repaso espacial. Explicado de manera sencilla, el Active Recall es cuando recuperamos información de nuestro cerebro. Esa metacognición, ese recuperar la información que tenemos en nuestro cerebro, es lo que afianza los conocimientos que tenemos sobre ese tema. En este caso, cada vez que leemos la pregunta que hemos creado en esa tarjeta o en Anki, estamos forzando a nuestro cerebro a sacar dicha información, a recuperar dicha información de nuestra cabeza. La
segunda parte es espaciar en el tiempo ese Active Recall. En el caso de la aplicación Anki, esta tiene un algoritmo muy potente que nos va a ir espaciando las tarjetas en el tiempo. La ciencia detrás de esto es que el hecho de recuperar información rompe la curva de olvido y hace que guardemos en nuestro cerebro a largo plazo esos contenidos que estamos memorizando, afianzando esos conocimientos en nuestra memoria. No hace falta que todo sea a través de tarjetas o que sea a través de Anki. Lo que podéis hacer es en un documento de Word apuntar esas preguntas que habéis ido haciendo y contestarlas tanto mentalmente o desarrollarlas por escrito. Esto tienes que repetirlo en todas las clases y en todas las materias. Obviamente, esto no es fácil, pero te va a ayudar a llevar toda la materia al día y probablemente cuando llegan las fechas de los exámenes vas a tener el tema muy bien afianzado y probablemente no te vas a dar esos atracones de estudiar ni vas a tener que estudiar de noche. Para gestionar el tiempo usa el método Pomodoro de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso y ponte a trabajar en esas tarjetas. La ciencia nos dice que en la repetición está el éxito. Pongamos toda esta información junta. ¿Cómo vas a utilizar esto diariamente? Primero tienes que planificar qué es lo que vas a ver en clase la semana siguiente. En segundo lugar, tienes que previsualizar, es decir, ver aquellos temas a los que vas a estar expuesto la semana siguiente. El día de clase, sé lo más proactivo posible, haz las preguntas al profesor e intenta entender todo aquello que se dice. Después, revisa esa información y ajusta esas tarjetas y preguntas para que sean relevantes para ti. Y por último, practica, ponte a prueba sobre esas preguntas y esas tarjetas. ¿Cómo sería esto en un día? Primero vas a clase, tienes que participar activamente en clase. Después, cuando estés en casa, revisas esas preguntas y esas tarjetas que has hecho, las estudias, es decir, te testeas sobre esas preguntas y por último, revisas qué es lo que se va a ver al día siguiente en la clase del día siguiente. Esta estrategia me parece súper interesante, me parece muy inteligente porque os va a permitir llevar al día todas las asignaturas y no tener que pegar a los atracones antes de los exámenes. Pero lo que digo siempre, todo esto hay que personalizarlo. Cada uno tenemos que personalizar aquellas cosas que a nosotros nos funcionan para estudiar. Hay una cosa más que puedes hacer para mejorar este sistema y es ver este vídeo sobre qué puedes hacer para mejorar el estudio cuando no estás estudiando. Suerte y nos vemos en el próximo vídeo.